Bien, ya ahí empezamos a grabar. José, nuevamente, bienvenidos todos. Me alegra muchísimo. O sea que estos reencuentros, después de varios días, que la verdad, creo que 2 semanas o más, si no estoy mal, que no tuvimos clases por temas de que estuve viajando, etcétera, se me hace un poco más difícil poder seguir con las clases, que a veces estos son horarios de trabajo, incluso que son domingos. Puede ser que estoy ocupado. Estuve en Ecuador. Pero hay algo que me gusta muchísimo y es que después de toda esta pausa que hubo, entramos con toda esa fuerza otra vez. O sea, yo pensé que iba a haber poca asistencia, pensé que iban a entrar pues, unos cuantos, pero no, entraron bastantes. De hecho, 20 No, personas David, tenemos no, en este por el momento. contrario, Ujú. estamos ansiosos esperándolos. Sí, Baruch Hashem, qué bueno que está con no se pierde la fuerza del estudio y qué bueno que seguimos conectados. También muchos me escriben por privado, algunos he llamado, otros me he reunido con ellos, entonces sabemos que aunque de pronto en las clases no se suspendan por un tiempo, pero yo siempre he sido conectado con ustedes también, en sus dudas, en sus momentos que de pronto quieran algún tipo de consejo o respuesta del estudio, etcétera, siempre encuentran una respuesta de mi parte. A veces me tardo un poco, pero siempre trato de responder. Buenos días a todos los que están saludando por acá por el grupo. Tenemos a Stephanie también, Alex, Ana y Shulamit. Shulamit, ok. Bienvenido, Baruch Hashem. Bueno, chicos, nosotros estamos ya por terminar el libro. De hecho, si no hubiéramos, no hay estas pausas a veces. Y al principio empezamos a estudiarlo todos los domingos, luego me tocó ponerlo cada 15 días al estudio por temas de tiempo. Eh, entonces ya, digamos, hubiéramos terminado, nos falta poco realmente, nos falta poco. Estamos en la página 277 del libro Así una vida plena de sentido. Eh, estamos hablando sobre la fe y la razón. Hemos estado hablando sobre eso, la clase pasada fue sobre eso. También quienes quieran ver las clases grabadas, también está el grupo de Classroom. Hace algún tiempo decidí manejar todo por allí, no por grupo de WhatsApp, porque a veces se pierde el contenido, entonces todo ya está fijo en la plataforma de Classroom y no es muy difícil familiarizarse con ella. Además de eso, quien tenga alguna duda puede buscar tutoriales en YouTube, tutoriales muy cortos de cómo es la plataforma, etcétera. No es algo muy difícil, la verdad. Y ahí tienen el contenido fijado, tienen todas las clases desde hace 2 años que estamos estudiando este libro, si no es un poco más. Todas las clases están grabadas allí, entonces pueden acceder a ese enlace. Stephanie tiene al grupo que ella tiene también, tiene ese enlace, lo compartió, me parece. Y, eh, y bueno, si no tiene igual los de mi grupo, les comparto el enlace. Es importante porque en verdad venimos estudiando esto hace mucho tiempo y ahí tienen todas las clases grabadas. Ok, bien, nosotros tenemos este tema de la fe y la razón que ya hablamos la vez pasada, hace 20 días creo que fue que tuvimos la última clase, donde analizamos digamos, ese paradigma que tienen muchas personas que vienen, sobre todo la religión. La religión tiene un paradigma como que la ciencia no incluyera la fe o como si hablar de religión es no ser inteligente o no utilizar la razón, la crítica. Entonces, siempre hay como esa situación. Pero en realidad eso es gracias a las religiones que se han creado, gracias a ciertas religiones que también atacaron a todo lo que es el pensamiento crítico, al pensamiento filosófico, al pensamiento racional. Entonces se creó todo este problema y quedó como ese paradigma en la historia. Pero ya hablamos de eso, que en verdad no el judaísmo, sino lo que Hashem quiere de nosotros y la Torah la enseña, es precisamente que las dos cosas tienen mucho que ver. O sea, emuná y razón tienen mucho que ver y hablamos un poco de eso la vez pasada. ¿Cuáles son digamos, las diferencias y también en qué se conectan? Pero aquí precisamente en este inciso de este capítulo tenemos ese punto, cómo se conectan, cómo unimos la fe y la razón. ¿En verdad son separadas? No, ya vimos que no. Pero entonces ahora, ¿cómo podemos seguir nosotros en ese proceso de unir el conocimiento el conocimiento racional con lo que es la fe, que la fe tiene un gran aspecto que va más allá de lo racional, un aspecto que
va más allá de lo entendible para el ser humano, pero no significa que no tenga un aspecto racional también, como ya lo hablamos. Entonces, en este punto dice así, la fe y la razón son las dos facultades que usamos para experimentar a Dios. Mediante la fe experimentamos la esencia de Dios, mediante la razón experimentamos la expresión de Dios. Mire que ahí resume mucho, resume todo prácticamente. Mediante la fe, que la fe a veces la palabra, en verdad la traducción es muy mala, pero es la que se usa como para dar a entender cuál es el punto, porque fe y lo que es fe, como lo conocen las religiones, es obviamente muy distinto de lo que es la fe verdadera que enseña la Torah, la emuná, porque precisamente esa fe de la religión es creer sin indagar, creer sin preguntar, no cuestiones, entonces simplemente cree. Esa fe no es lo que realmente es fe. La fe es todo lo contrario, es a través de la indagación que se llega a conocimientos o se llega a desarrollar un amor, un apego al Creador en la medida que le conocemos, le indagamos, buscamos, hacemos preguntas. Entonces, eh, por eso la palabra fe aquí se queda un poco corta la traducción, pero teniendo en cuenta esa aclaración que acabo de hacer, dice, mediante la fe experimentamos la esencia de Dios. Ese es el punto. Mediante la fe, o sea, en qué tanto conocemos a Dios, experimentamos a Dios. Entonces, pero mediante la razón, experimentamos la expresión de Dios. Los científicos, por ejemplo, todo lo que es la ciencia, todo lo que es el desarrollo científico en el mundo y lo que está desarrollándose, lo que está en investigación, etcétera, todo eso surge ¿de dónde? ¿De dónde surge esa capacidad del hombre? ¿De dónde surgen esas ideas brillantes que ya hablamos incluso la vez pasada sobre lo de Albert Einstein y cómo, digamos, teorizó acerca de la distorsión de la luz, etcétera? Entonces se hacía muy sorprendente eso. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? Pues de Hashem. Hashem es el único que él provee todo, todo, absolutamente todo. Todo viene de él porque él creó el mundo, él sostiene el mundo y aunque creó entes, digamos que son como mensajeros, que ahí viene la palabra malachim, son mensajeros y otros entes que funcionan en las clipod, en lugares, digamos, donde del lado de la citrajara, del opuesto a la santidad, todo eso está cumpliendo una función y todo eso lo sostiene él. Nada puede existir, ni siquiera una idea puede existir en este mundo si no viene de él. Por eso es que el Rebbe dice, la verdadera humildad no es pensar que no somos nadie. La verdadera humildad es reconocer quién soy, reconocer qué talentos y capacidades tengo, pero saber que eso viene de Hashem. ¿Ya? Entonces ser humilde no es, no, no soy nadie, soy tal cosa, no, no, yo, ¿quién soy yo? No. La humildad es saber quién soy, que soy único, que soy diferente, pero también soy nada delante de él. Y que todo lo que tengo es, precisamente viene de él. Entonces, los científicos se le ocurrieron ideas y desarrollan cosas, pero todo esto viene dirigido por algo que se llama Ashgaha, una conducción divina, y todo esto sucede porque Hashem así lo desea. Ya, de todas maneras, cada ser humano tiene libre albedrío y puede precisamente utilizar el conocimiento para mal o bien, como sabemos que se utiliza a veces la ciencia. Pero al final de cuentas, lo que están estudiando los científicos es la expresión de Dios en este mundo. Cómo se expresa Dios a través de la gravedad, cómo se expresa Dios a través de la materia, de los átomos, etcétera. Sin embargo, no todos tienen una conciencia de Dios. Ellos están viendo solamente el átomo, solamente la física, la ley de la gravedad, pero también hay historias de científicos que a través de estos estudios han llegado a pensar y a creer de que existe un Dios, un creador. Entonces, ¿cómo puede ser? Pues vemos entonces cómo a través también de esta experimentación o este conocimiento de la expresión de Dios, algunas personas llegan a la conclusión de que esto no pudo ser algo al azar, no pudo ser creado por una evolución, todo tiene un orden y no puede ser que fue así. Por ejemplo, hay teorías sobre la generación espontánea o, por ejemplo, la teoría, ahorita no me acuerdo cómo se llama, creo que era Miller, que hizo un caldo y lo bombardeaba con rayos eléctricos, catódicos y todo. Entonces descubrió que ahí se formaron aminoácidos y él decía, bueno, así surgió la vida y así se formó después la molécula de ADN y de ahí surgió la vida, etcétera, etcétera. Pero
pero cuando una persona está muy ensimismado en demostrar precisamente que eso fue espontáneo y no que no hubo un Dios, a veces deja de lado muchas cosas. Por ejemplo, ¿quién hacía el papel de él como científico? ¿Ya? Él estaba allí haciendo un caldo con diferentes sustancias, bombardeando todo ese medio de cultivo, etcétera, hasta que logró tener una. Entonces, se le olvida quién, bueno, los rayos hacían, recreaban la atmósfera primitiva, etcétera, no sé qué, según ellos. Y, pero al final, ¿quién hacía el papel de él, de científico, que está haciendo que todo esto se genere? Entonces, aún así, vemos precisamente que los científicos se quedan cortos, vamos a decirlo así. No los científicos, la ciencia en general se veces se queda corto porque analiza lo que es la expresión de Dios en el mundo, pero sin embargo, dentro de eso, muchos científicos llegan a darse cuenta que esto no puede ser simplemente por azar y que existe un creador, y hay muchos biólogos moleculares que ya aceptan a Dios. Entonces vemos dos caminos en que el ser humano puede llegar a acercarse a Dios. O sea que dentro de la ciencia también se llega a una fe. Esa fe se llama conocer a Dios, saber que existe un creador, saber que no lo puedo comprender en totalidad, pero nos maravillamos a través de todo lo que se estudia. Ya, eso, de hecho, el Tania, la Hasidut enseña que al contemplar, de hecho, Rambam también lo enseña, cuando contemplamos la creación a través de nuestro seger, a través de nuestro intelecto, dice, eso estimula nuestro corazón, porque entonces hace despertar un amor hacia el creador al maravillarnos precisamente con todas las cosas sorprendentes de este mundo. Entonces aquí dice así, la fe y la razón son las dos facultades que usamos para experimentar a Dios. Mediante la fe experimentamos la esencia de Dios, mediante la razón experimentamos la expresión de Dios. La fe equivale a ir más allá de nuestra sabiduría, nuestra experiencia, nuestros éxitos y dar entrada a una presencia más alta en nuestras vidas. Por inteligente que sea una persona, por mucho que pueda apreciar la grandeza del universo y la elegancia de las leyes que lo gobiernan, por sublimes que sean sus ideas y experiencias espirituales, estos pensamientos solo lo distraen de experimentar la pura esencia de Dios. Toda la grandeza y elegancia del mundo puede ser expresiones de Dios, pero no son lo mismo, no son Dios mismo, perdón. O sea, toda la grandeza del mundo son expresiones de Dios, pero no son Dios mismo. El error de las civilizaciones antiguas es que pensaron que el sol era Dios, porque se sorprendían de la grandeza, lo imponente que era el sol, o el río Nilo, entonces era el Dios de los egipcios. Entonces, eso no, esas son cosas que muestran la grandeza de Dios, mas no son Dios. Eso no es un Dios o no es Dios. Eh, entonces, de hecho, tenemos unas bendiciones que hacemos los judíos, por ejemplo, cuando en estos días mi familia y yo estábamos sentados en el patio y la noche oscura, pero estaba el cielo bastante estrellado, o sea, bastante despejado. Y vimos ese día como 4 o 5 estrellas fugaces. Y eso es muy bonito ver esa lluvia como de estrellas. Y mi esposa dijo, hay que hacer la bendición. Entonces se hace una bendición cuando se ve una estrella fugaz. ¿Ya? Y la hicimos. ¿A qué voy con esto? Voy al punto de que a veces nosotros vemos cosas que son muy sorprendentes, son muy imponentes e incluso infunden cierto temor, ya al ver tanta imponencia. Entonces uno en ese momento se piensa, por ejemplo, en el creador de todo esto. Y eso, dice el Rambam, despierta, si vemos estas cosas, esta grandeza, esta imponencia de Hashem en su creación, entonces despertamos en nosotros un temor y un deseo de apego a Él. Entonces, por eso dice aquí, toda la grandeza y la elegancia del mundo pueden ser expresiones de Dios, pero no son Dios. Como criaturas de Dios, no tenemos lenguaje para definir su esencia o relacionarnos con Él a nivel racional. El único modo en que podemos relacionarnos con la esencia de Dios es la pura fe no diluida. Y todos tenemos esta fe entre nosotros. Es el fundamento sobre el que descansa nuestra razón y demás facultades. El rey David inicia uno de sus salmos con las palabras
una plegaria de un pobre, Tefilá. ¿Por qué le atribuye la plegaria a un pobre y no a una persona rica y cultivada? Pregunta. Entonces, aquí hay en medio una breve historia precisamente que se conecta con esta pregunta y dice así. Dos personas fueron invitadas a ver al rey. Uno era un hombre rico y educado, el otro era un campesino analfabeto. El hombre rico llegó primero, entró en el palacio y atravesó un cuarto con una colección de literatura, música y pintura. Consciente del gran valor de muchas de esas piezas, se absorbió tanto en su contemplación que perdió la cita con el rey. Después llegó el campesino analfabeto. Como no apreciaba los libros, las pinturas, atravesó directamente el cuarto, directo a la cámara del rey y pasó todo el tiempo de su visita con este. Dice, esto no quiere decir, comenta ya el libro, que podamos funcionar a base de la fe nada más, lo que decíamos hace un momento. O sea, ¿cuál es el punto? El punto de esta historia. No es que no nos maravillemos con la grandeza de Dios. Por ejemplo, su colección de libros, en esta analogía que hace aquí, sus pinturas, todas estas cosas, es esto en lo que nosotros existimos, creación. Nos maravillamos y cuando salimos, a mí personalmente me gustan los paisajes, me gusta la naturaleza, me gusta sobre todo los paisajes de clima templado, así como la temperatura bastante fresca, agradable, incluso el pasto, los árboles son de otro color, son más verdes, etcétera. A mí me gusta eso, a mí realmente me relaja y me gusta en la mañana, cuando me toca viajar a veces al eje cafetero por tema de trabajo, me gusta sentarme, tomar un café y viendo el paisaje. O sea, a mí eso me relaja. Eso precisamente, esas pinturas que Hashem nos regala todos los días, esos libros de sabiduría que nos regala todos los días, sin duda son valiosos. No significa que la persona rica aquí, o el no rica, el culto, pues, entonces hizo mal al ver esas obras. No, lo que estuvo mal es que se olvidó que esas obras, a final de cuentas, le pertenecen a alguien mucho más grande y a él era que iba a visitar. Es como el científico que se maravilla con la creación, se maravilla con la ciencia, con los descubrimientos, pero no cree en Dios. Ese le pasa a esa persona. Es el caso parecido del que se quedó viendo el pasillo de libros y de obras, pero no llegó a la cita con el verdadero eh, artífice de todo esto. ¿Ya? En cambio, el otro, el pobre, entre comillas, porque bueno, hay que entender que pobreza no significa ignorancia, pero a veces la persona que se le hace difícil acceder a ciertos conocimientos, pues puede ser que se relaciona con este ejemplo. Pero aquel de pronto pasó por allí y sin duda vio estos cuadros, sin duda le parecieron tal vez bonitos, de pronto no los aprecia como un coleccionista o algo así, pero, pero pasó directamente a donde tenía que pasar. Entonces, muestra la simpleza de la fe, es decir, no significa que separemos la ciencia y la razón, sino que la utilicemos para apalancarnos y poder llegar a donde está toda la fuente de eso, que es el creador. Eso es lo que más o menos quiere decir esta historia. Ahora, continúa el libro, también explica un poco sobre eso. Dice, esto no quiere decir que podamos funcionar a base de la fe nada más, o sea, como aquella persona que pasó hacia el cuadro y digo hacia la cita con el rey y ya no le importó nada de los cuadros, no. Esto debe combinarse con la razón e integrarse en nuestras vidas. Una vez que experimentamos la fe, la razón se vuelve un instrumento que nos ayuda a expresar la esencia de Dios y embeber nuestros corazones, nuestras mentes y nuestra conducta diaria con la pura fe en Dios. La expresión de la fe no es solo mental, sino también en el acto físico. Los más puros pensamientos y sentimientos no nos hacen en realidad, no nos pueden hacer realizar una buena acción. Uno puede entender que cierta elección esté bien o mal y al mismo tiempo sentirse incapaz de actuar. De hecho, nuestros corazones y mentes nos dicen que hagamos mucho más de lo que llegamos a hacer. La fe es la que ayuda a convertir la buena intención en acción. ¿Ya? O sea, no solamente las buenas intenciones, sino la acción. Y la fe es un motor precisamente que nos ayuda a convertir esa buena intención en una acción. Dice por acá, Jonathan, la fe también
La estudié, que es la obediencia a Dios. Sí, claro. Dice Alejandro de Luis Pasteur, es la famosa frase, poca ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca de Dios. Ok, para que usted no conoce esa frase, muy buena, muy buena. Dice aquí, eh, la simple buena acción no tiene ornamentos, no tiene adornos. No es deslumbrante o complicada o audaz, pero tiene el poder de la esencia. La fe absoluta, tal como se expresa en la simple acción, establece una relación entre el hombre y Dios. Sin la fe, nuestras demás facultades son simplemente herramientas sin visión o dirección. Con la fe se vuelven medios con los que podemos llevar adelante nuestra divina misión. Aún así, la fe no puede ser compartimentada. Uno puede tratar de creer en Dios, pero relegarlo a ciertas partes de la vida o a ciertos momentos de la jornada. Esto hace la fe incompleta. O sea, uno, hay personas que creen en Dios. Muchas personas tú les preguntas, incluso de diferentes religiones, aunque no practiquen, mucha gente con la que a veces me encuentro en los viajes, taxistas, lo que sea, bueno, si dices, ¿qué religión es? Le pregunto, porque a veces me hacen preguntas, y me dices, bueno, soy católico porque mis papás son católicos, pero yo no voy a misa ni hago nada. Entonces, mucha gente hoy día está así. Se asumen en esa identidad porque realmente sus padres eran así, pero ellos no están viviendo en tal, según tal o cual religión. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que, eh, que digamos, puede pasar precisamente que en las religiones la gente entendió la relación con Dios como ir a la iglesia, eh, no sé, en el momento de la oración, pero de resto en mis negocios me comporto de cualquier forma. O con mis empleados, entonces no soy justo con ellos, no les pago cuando voy a pagarles. Ya, no. Lo que está diciendo aquí precisamente es que hay mucha gente que cree en Dios, pero deja a Dios para ciertas jornadas, para cuando vaya a la iglesia, o incluso el judío, vamos a pensar, cuando vaya a la sinagoga, ahí me conecto con Dios. No, Dios está presente en todo el mundo, en todas las cosas que hacemos. Por lo tanto, yo puedo servir a Dios mientras trabajo, mientras estoy de vacaciones, mientras comparto con mi familia, mientras, obviamente, lo que es obvio es cuando estoy de pronto haciendo tefila, cuando estoy haciendo rezos, cuando estoy haciendo mi plegaria, cuando estoy yendo a la sinagoga, pues eso es obvio, vamos a decirlo así. Pero lo que no he sabido para mucha gente es que también puedo servir a Dios dentro de las cosas que en el día a día debo hacer. Entonces, por eso dice aquí, aún así la fe no puede ser compartimentada. Uno no puede tratar de creer en Dios, pero relegarlo a ciertas partes de la vida o a ciertos momentos de la jornada. Esto hace la fe incompleta. Después de todo, si Dios es el creador de todo lo que existe, ¿cómo puede ser completa la fe si no afecta a todo en la vida, o sea, todo lo que hacemos? Usando la razón, puede hacerse de la fe una parte constante de la vida. Todos los pensamientos, palabras y acciones expresarán fe y llegaremos a ver a la divinidad y a la divinidad, a la divina providencia en todo lo que hagamos, llegaremos a conocer a Dios en todos nuestros caminos. Escuchen, esta frase es, esta debería uno tenerlo puesto en el refrigerador, no es un lugar donde uno lo lea todos los días, porque esto realmente es ayudarnos a ver, me escuchan lo que dice al principio, usando la razón puede hacerse de la fe una parte constante de la vida. Miren lo importante que es la razón. O sea, con la razón puedo llegar entonces a imbuir mi vida, mi trabajo, mi tiempo con mis hijos, mi tiempo con mi familia, mis vacaciones, etcétera, con fe, o sea, con una intención divina de servir a Dios. ¿Cómo? Fácil. Un día una persona me preguntó, pero ¿cómo puedo yo servir a Dios si estoy en el trabajo? O sea, yo voy a llegar a ganar dinero, o sea, Y bueno, sí, pero con ese trabajo traes alimento para tu casa, educas a tus hijos, con ese trabajo precisamente puedes comprar, eh, digamos, cosas para el servicio Hashem, digamos, en el caso judío pueden ser comida kosher, otras cosas. Entonces, o incluso mesusot si se necesitan o cosas así. Entonces, el trabajo, aunque parezca a veces es un poco aburridor y muy material, entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo
La pregunta es muy válida. ¿Cómo yo puedo entender que estoy sirviendo a Dios en eso? No parece que, incluso yo no estoy hablando de Dios allí, no estoy enseñando sobre Dios, estoy hablando sobre matemáticas, sobre literatura, no sé lo que están enseñando. La respuesta es, allí tienes que utilizar tu razón y darte cuenta lo que logras hacer con eso que tienes, o sea, con ese trabajo que tienes, y cómo puedes con eso servir a Dios. Por ejemplo, también yo lo he dicho mucho porque yo una vez me fui de vacaciones también con mi familia y en la Torá, en los misbot no existen vacaciones. Ya, no puede decir uno, bueno, hoy rezo, mañana no, voy de vacaciones. No, no. Siempre tenemos misbot, el estudio de Torah, etcétera. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo sirvo yo a Hashem en esto que parece ser simplemente un paseo, algo que quiero, un gusto que quiero darme con mi familia? La respuesta es, eh, eso también, tenemos una misbah de alegrar a la esposa, ya tenemos una misbah del tema Shalom Bait. O sea, hay cosas que ayudan a la paz en el hogar, hay cosas que ayudan también a la felicidad de la esposa. Entonces yo con eso también estoy haciendo audacia. Además, es como el tema de dormir. Dormir en el día puede parecer pereza, muchas veces puede ser que es pereza. Gente que le gusta dormir de día, hay gente que tiene la costumbre, hay gente que duerme mucho. Obviamente dormir mucho, dormir lo adecuado es bien, pero dormir mucho no es correcto, puede ser pereza. Ahora, con respecto a dormir de día, lo que la halajá judía dice es no debemos dormir de día. O sea, nosotros no debemos dormir de día, porque la noche se hizo para dormir, el día para estudiar Torah y para trabajar. Entonces, ¿está prohibido entonces que que un judío duerma de día? La respuesta es no, porque la halajá dice, si el judío se siente muy cansado, necesita reponerse, necesita precisamente restituir sus fuerzas, entonces que descanse y así va a levantarse con toda la fuerza necesaria y con la agudeza mental para seguir estudiando lo que tenga que estudiar, ¿verdad? Entonces, ahí vean ustedes cómo ese sueño puede ser simplemente una perdedera de tiempo o una actitud de pereza, podría ser, pero no. Si yo duermo para después levantarme con más fuerza y más agudeza mental para mi estudio, entonces esto me conviene. Esto es una manera de servir a Hashem porque es una manera de yo nuevamente retomar fuerzas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Lo mismo. Si me voy de vacaciones, es algo que obviamente despeja un poco la mente, comparte uno. No hay vacaciones en la misma, como dije, uno estudia Torah, lo que sea, lo que tiene que hacer. Pero es diferente cuando uno después regresa a casa, la energía en casa es diferente también. Y también viene uno como con más alegría al estudio también, etcétera. Entonces, es lo mismo. Entonces, ¿cómo uno puede en estas cosas que podrían parecer simplemente un gasto por lujo, por gusto, servir a Dios de esa forma? Cuando utilizamos la razón y nos preguntamos, ¿cómo con esto yo sirvo a Hashem? ¿Cómo con esto que voy a hacer de pagarle a mis empleados, yo les sirvo a Hashem? ¿Cómo con esto que voy a hacer de esta inversión o esta compra que voy a hacer, yo les sirvo a Hashem? Entonces, yo tengo que estar utilizando a mi razón, mi raciocinio, mi inteligencia y hacerme esa pregunta, ¿cómo con esto que voy a hacer yo estoy sirviendo a Hashem? Y si no sabe la respuesta, pues entonces puede preguntar, compartir con un amigo, una amiga, lo que sea. Pero yo sé que si lo pensamos, podemos estar nosotros llegando a la respuesta. Por eso dice aquí, el uso de la razón puede hacer de la fe una parte constante en la vida. Todos los pensamientos, palabras y acciones expresarán la fe. Todo lo que voy a hacer, como si Hashem, es decir, estoy haciendo las cosas con intención en aras del cielo. Y llegaremos a ver la divinidad y la divina providencia en todo lo que hagamos. Llegaremos a conocer a Dios en todos nuestros caminos, como está dicho en el Proverbio 3:6. Dice, la fe en Dios no es pasiva, sino, perdón, la fe en Dios no es pasiva, no significa sentarse y aceptar todo lo que pase, que es lo que dije que se enseñó en las religiones. Acepta, no preguntes. Dios nadie lo entiende, no preguntes, no cuestiones. Ya. Eso no es fe. La fe no es pasiva, no es pasiva, no es confórmate, no acepte simplemente.
Para los niños, cuando ellos están chiquitos, están pequeñitos, ellos no hacen preguntas. Ellos muchas veces dicen, lávese las manos, haga así tal cosa, venga, haga las bendiciones. Ellos no preguntan, ellos aceptan. Ellos aceptan y en ese caso eso es válido, porque ellos no tienen la capacidad racional todavía para preguntar por qué tengo que hacer esto, por qué tal cosa. En la medida que van creciendo, desarrollan la razón y entonces ya empiezan a darle sentido a lo que hacen porque van a indagar y van a preguntar. ¿Ya? Entonces, por eso la fe no es pasiva, no es simplemente aceptar y conformarse. Cuando vemos un peligro, la fe nos manda protegernos. Cuando experimentamos dolor, la fe demanda que lloremos y busquemos alivio. Cuando vemos la necesidad, la fe insiste en que no solo recemos a Dios, sino en que actuemos sobre esa necesidad. La fe significa apoyarse en Dios y al mismo tiempo saber que Dios creó las leyes de la naturaleza y nos dio la capacidad de trabajar dentro de estas leyes para para ayudarnos a lograr aquello por lo que estamos rezando. Seguramente una persona, escuchen, la fe es la manera, eh, no, Dios creó las leyes de la naturaleza y nos dio la capacidad de trabajar dentro de estas leyes para ayudarnos a lograr aquello por lo que estamos rezando. O sea, lo estamos pidiendo, sí, pero también tenemos que actuar. Entonces, por las leyes de la naturaleza, yo actúo y va a llegar entonces la respuesta del cielo. ¿Ya? Eso es así. Hay una carta que una persona le escribió al Rebe, eso está en el libro Licutei, Higuera de Codes, perdón, Higuera de Codes, que es una recopilación de cartas que durante toda la vida del Rebe mucha gente le escribió y él respondió, entonces todo eso se recopiló y de todas esas cartas, tanto las preguntas como las respuestas, uno aprende muchísimo. Y hay una carta que leí hace algún tiempo cuando estaba en Jerusalén, donde una mujer le escribía al Rebe porque tenía dificultades para tener hijos, había tenido varios abortos y no se daba pues la conclusión del embarazo. Y, y le estaba pidiendo al Rebe consejo y bendición. Y el Rebe, lo primero que empieza diciéndole es, tiene que ir a especialistas, tiene que seguir, perdón, porque ella le decía que estuvo haciendo tratamiento y eso. Él dijo, tiene que seguir con los especialistas de tema de inseminación, de fertilidad, tiene que seguir yendo y haciendo los tratamientos que ellos les dicen que se haga, pero después al final le dijo, también usted tiene entonces que guardar la ley de nidad y todo lo que debe ser de la pureza familiar, que son obviamente leyes para la mujer judía. Entonces vemos, de hecho al revés, hay que seguir el camino natural de las cosas. ¿Qué significa camino natural? Son natural, entre comillas, es conocimiento divino de una categoría inferior a la Torá, pero es un conocimiento divino, es la ciencia, es el camino natural de las cosas. También en el Ayom Yom, que es otro libro donde hay perlitas así de sabiduría, que se traducen como día a día, Ayom Yom es como de día a día. Hay perlitas pequeñas que se acostumbran a leer también. Y hablando del Rofe, del médico, el Rebbe recalca mucho eso. Dice, Hashem le dio sabiduría al médico para curar y la persona está obligada a ir al médico y seguir lo que el médico disponga. ¿Ya? En cambio, aquella fe de ciertas religiones que dicen, no, yo sé que Dios me va a sanar. Yo sé que yo le voy a rezar, voy a ayunar, voy a hacer tal o cual cosa. Dios me va a sanar, no tengo que ir a ningún médico porque Él tiene poder para todo. Eso es ignorancia. Porque sí, Él tiene poder para todo y tiene tanto poder que le dio poder a los médicos, le dio poder a los científicos, le dio poder a las madres también de concebir hijos. ¿Ves? Entonces, Él obviamente es el que da ese poder, que da esas facultades. Pero si Él las da, ¿para qué es? Para que no vayamos al médico. Tenemos la obligación de nuestra parte de seguir el camino natural de las cosas. Es decir, tengo que ir a hacer los tratamientos que tenga que hacer. ¿Quiero trabajo? Pues no te quedes encerrado en tu cuarto rezando, sal a buscar trabajo también.
¿ya? Tienes que salir, quiero una pareja, Hashem, mándame la pareja, escuché que tal o cual segula me sirve para conseguir pareja, y esto si yo lo digo no sé cuántas veces, Hashem me da una pareja, ¿por qué no buscas pareja también? ¿Por qué no vas a conocer personas también y relacionarte, hacer citas de pronto para, no me refiero a fiestas como hace mucha gente, buscar las parejas en las discotecas o algo así, no, en lugares serios donde uno pueda encontrar una pareja que pueda conocer mucho más allá de los gustos del momento. ¿Ya? Entonces, la persona quiere que Hashem le haga, como dice por allí, el milagrito de la pareja. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú dentro del camino natural de las cosas para que Hashem te ayude? Él te quiere ayudar, lo acaba de decir aquí. Mire lo que vuelvo y repito. La fe significa apoyarse en Dios y al mismo tiempo saber que Dios creó leyes de la naturaleza y nos dio la capacidad de trabajar dentro de estas leyes para ayudarnos a lograr a nosotros lo que estamos rezando, por lo que estamos rezando. O sea, Él quiere ayudarnos. Como dice Rashi en el Tratado de Berajot, dice, más de lo que el ternero quiere mamar de su madre, la madre quiere amamantar al ternero. ¿Ya? Dice Rashi en el Tratado de Berajot. ¿Qué significa esto? Pues más de lo que nosotros pedimos, Hashem quiere darnos. ¿Ya? Nosotros pedimos cosas, pero Él quiere darnos más. Pero él construyó el mundo siguiendo unas leyes naturales en las que tú también tienes que poner, como dicen por allí, tu cuota inicial del milagro. Es decir, empieza tú desde aquí abajo. Empieza tú con tu esfuerzo, con tu acción. La fe no es me siento a rezar y va a pasar. La fe verdadera no es pasiva, es acción. Entonces, también según las leyes de la naturaleza, eso que estamos hablando, la persona se quiere curar, pues va al médico, se toma medicamento, ¿ya? Se toma el tratamiento, hace las cosas que tiene que hacer. De la misma forma, una persona quiere respuesta de Dios. Hashem puso unas leyes que no las podríamos llamar de pronto leyes de la naturaleza porque no las habla la física ni los científicos, pero hablamos de leyes espirituales. Hay una ley, así como la gravedad, como las otras leyes de la física, etcétera, dispuesta o que expresa, no, vamos a decirlo así, una ley que está presente en la forma en que Hashem conduce el mundo y la forma en que Hashem interactúa o nosotros interactuamos con Hashem. Y eso se llama en arameo Itaruta de Datata, Itaruta de Leila. ¿No? O en español, un, una acción aquí abajo desata una acción arriba. El mundo está construido bajo ese principio. Es decir, yo tengo que hacer algo aquí abajo para que la respuesta de arriba venga. En el libro Kuntre Sumayan está escrito ahí claramente que Rabino Shalom Dover expresa allí que Hashem decreta en Rosh Hashanah las cosas, ¿cierto? Todos sabemos que Hashem decreta todo lo que viene para el año nuevo. Rosh Hashanah, también Yom Kippur se sellan los decretos. Hay quien dice que también hasta Sukkot todavía hay tiempo para hacer teshuvah de muchas cosas, etcétera. Entonces, pero el libro de Kuntres Humayán dice algo interesante. Dice, todo esto que Hashem decreta queda en el mundo de Atzilut, o sea, el mundo más elevado. Esto tiene que descender al mundo de la acción, o sea, este mundo que estamos nosotros. Y resulta que esto a veces no desciende, se decretó, pero no desciende. Es decir, no se cumple, no se materializa aquí en la vida de nosotros, a pesar de que fue decretado de arriba. Dice, ¿y por qué? Porque depende de las acciones del hombre para que se haga merecedor de eso que fue decretado. ¿Ya? Entonces, dice, y por esa razón es que también somos juzgados todos los días. Todos los días somos juzgados para ver precisamente si nos hacemos merecedores de eso o no. Hay una historia también, y me estoy hablando un poco del libro, pero igual, bueno, del texto, pero no del libro, estamos hablando de precisamente lo que el libro enseña. Hay una historia que Baal trae sobre un hombre que vivía, un hasid, un judío, que vivía también en una pobreza muy extrema, sus hijos no tenían casi alimento, y su casita se estaba cayendo, etcétera. Entonces, Baal Shem Tov iba, como él pasaba viajando con sus alumnos, él dijo, vamos a entrar aquí, tengo que entrar a una posada acá.
a una casa. Y llegó a la casa y preguntó bueno, lo atendió una mujer, le dijo, ¿dónde está tu esposo? Dijo, no está en casa. Él salió a veces a cortar leña y él le dijo, bueno, pero puedo pasar, quiero esperarlo. Entonces dijo, sí, la mujer sintió como pena porque, bueno, toda una casa bastante pobre, los niños estaban, decía la historia, que estaban ahí como cerca de la chimenea, delgados, con hambre. Y la mujer sacó un trocito de pan que tenía para brindarle al Top y sus hijos, pues, con carita diciendo ese pan, como que es lo único que tenemos. Y luego llegó el hombre y el Top le dijo, mira, necesito que me entregues tal o cual cosa, lo poquito que tenía, el Top se lo pidió. Dijo, pero Rebe, es lo único que tengo, necesito que me lo entregues, véndelo y me des el dinero de eso. Pero Rebe, necesito que me lo entregues. Ni siquiera los alumnos entendían por qué el Bachelor estaba haciendo esto. Y el hombre, bueno, era el Rebe que estaba diciendo eso, el Bachelor fue a hacerlo y vendió las cosas, lo poquito que tenía, y le entregó el dinero al Rebe y se fueron. Entonces, obviamente, imagínese esa situación, la esposa, los hijos viendo que se van lo poquito que tenían. El hombre salió de su casa y se fue al bosque y empezó a llorar amargamente a Dios. Dijo, ¿por qué me pasa esto? O sea, yo sé que es un santo el que vino, pero no tengo nada. Ahora mis hijos tienen hambre, no tengo nada que darle, estoy mal. Y bueno, así pasó en ese momento. Luego, unos meses después, el Baal Shem Tov pasaba nuevamente por la ciudad, le dijo, venga, vamos a entrar nuevamente donde la persona que visitamos el otro día. Y encontraron una casa muy diferente, una casa ya mucho más, digamos, reconstruida, bien bonita. El hombre estaba prosperando, el hombre estaba yendo bien en los negocios. Y cuando vio al Barcentol, corrió y lo abrazó, le dijo, Rebe, desde que tú te fuiste, a mí me ha llegado la bendición, ya, me ha cambiado la vida. Y le dijo al Barcentol, ¿sabes qué? Esto ya estaba decretado para ti en el cielo, pero tú estabas conforme con lo que tenías. Necesitabas pedirlo y llorar por ello. ¿Ya? Necesitabas pedirlo. Y por eso yo te quité lo que tenías para que fueras a llorar y a pedirle, a clamarle a Hashem. Y así entonces se cumplió este decreto, porque esta riqueza ya estaba para ti. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, hay un Pirkei Avot que dice, ¿quién es rico? Aquel que es conforme con lo que tiene. Okay. Yo diría que mejor traducirlo, ¿quién es rico? Aquel que es agradecido con lo que tiene. Entonces, sí, ser agradecido es una persona que no está inconforme, infeliz por lo que le falta o por lo que todavía quisiera tener, pero conforme no es bueno. O sea, es bueno siempre anhelar más mientras se haga con las intenciones santas, no anhelar por lujo, no anhelar por apariencia, sino querer mejorar las cosas. Entonces, la tefilá es una manera en que precisamente, o la acción, una acción abajo como la de este hombre que lloró y pidió a Hashem, desata entonces una acción arriba. Así está construido el mundo de esa manera. Por eso dice aquí que Hashem creó leyes para que nosotros podamos ayudarnos a nosotros mismos por lo que estamos pidiendo, o sea, que nos conceda eso. Dice acá, y con esto termino por hoy, seguramente una persona con fe sabe que no importa cuánto esfuerzo ponga, todas sus bendiciones se originan en Dios, pero cada uno de nosotros debe crear el recipiente. Las bendiciones hay, pero yo tengo que crear mi recipiente, entre comillas, que contenga esas bendiciones. Puede llover por 10 días seguidos, pero si un granjero no ha arado y sembrado sus tierras, no crecerá ni una sola planta de trigo. En cambio, sin la bendición de Dios, no hay nada que pueda hacer el campesino para extraer trigo de la tierra. La verdadera fe constituye no solo una creencia en Dios, sino una confianza en que Dios siempre hace lo que es bueno y correcto. Esto suena muy lindo y es lindo, pero a veces cuando recibimos situaciones un poco dificultades, sufrimientos, allí no pensamos en esto. Por eso dice, la verdadera fe constituye no solo una creencia en Dios, sino una confianza en que Dios siempre hace lo que es bueno. Tú sientes que no es bueno, en verdad es bueno lo que está pasando.
que no se sienta, no se perciba como bueno es otra cosa, pero tienes que saber que eso es bueno y alguna función o algo está ayudando precisamente a la persona. La verdadera fe no vacila, aun si las cosas no salen como nos habría gustado. Sí, podemos tener dudas. Sí, podemos sentirnos entristecidos por la miseria y el sufrimiento en el mundo. Sí, podemos querer increpar a Dios por permitir las tragedias, pero abandonar la fe en Dios es inútil. Cuando presenciamos sufrimiento, causamos que el hombre debemos dirigir nuestra ira a donde corresponde, al hombre. Si algo nos enseña la guerra y el genocidio es que nuestra fe en el hombre puede estar mal colocada, pero nunca nuestra fe en Dios. La verdadera fe no es la fe ciega de la ignorancia, sino la creencia sin compromiso en la fe absoluta. Es una conexión directa con la esencia de Dios y en consecuencia no es ni arbitraria ni condicional. Esto es lo que distingue la verdadera fe de la emoción inmadura que a veces se llama a sí misma fe, que nos dicta que nuestra creencia en Dios depende de que Dios actúe del modo que nosotros queremos. Sabemos que Dios cree en nosotros, la fe es nuestro modo de creer en Él. Eso es importante. Fe no es, hay gente que dice, yo dejé de rezar porque es que yo me cansé de rezar y no se me da lo que pido. Pues qué triste que dejen de hacer eso. O sea, Dios no es un genio de la lámpara que si pides te lo va a conceder. O sea, ahora, hay una cosa que enseña el Baal Top. Todas esas plegarias no son plegarias perdidas, vamos a decirlo así. Todas esas plegarias tienen efecto y sin duda ayudan. Pero no siempre se revela esto de la manera en que nosotros pedimos, de las cosas que queremos. Entonces, por eso dice aquí, esto distingue, es lo que distingue la verdadera fe de la emoción inmadura que a veces se llama a sí misma fe, que nos indica que nuestra creencia en Dios depende de que Dios actúe del modo que nosotros queremos. Sabemos que Dios cree en nosotros, la fe es nuestro modo de creer en Él. Ahí terminamos por hoy, pero antes de eso quiero terminar con otra pequeña historia, sobre todo, por ejemplo, aquí cuando dice, sí, podemos querer increpar a Dios por permitir las tragedias, pero abandonar la fe en Dios es inútil. Hay una historia que escuché de la boca de mis rabinos en Jerusalén, que me sorprendió mucho y la persona que la contó la escuchó de, del mismo protagonista de la historia, vamos a decirlo así. Y era un hombre ya mayor, sobreviviente de la Shoah, de la Segunda Guerra Mundial, lo mal llamado Holocausto. Ya anciano, sobreviviente, todo. Él tenía un hijo que había logrado escapar con él de la Shoah y el hijo murió, o sea, prácticamente quedó él porque su esposa también murió, el otro hijo murió mientras escapaban, etcétera. Yo esta historia ya la he contado, algunos de pronto la han escuchado, igual vamos a recordarla, pero es una historia que en verdad, muy bonita, me estremece mucho. Resulta que él, en medio del SPET es como el discurso, las palabras que se hacen en honor al difunto, eh, estaban todos allí y él empezó a hablar llorando obviamente, de su tristeza, diciendo, Hashem, cuando salimos y escapamos de los campos de concentración, mi esposa iba conmigo y mi bebé de brazos también, pero los alemanes nos soltaron unos perros asesinos y mataron a nuestro bebé y mi esposa por querer salvarlo también murió. Yo logré escapar con este niño y es lo único que tenía, ya, lo único que tenía de todo esto. Y ahora tú me lo quitas, decía él, ahora tú te lo llevas contigo. Y dentro de ese sentimiento que él dice, levantó sus brazos y se clamó al cielo y dice, me has quitado todo, dijo él, me has quitado todo, pero hay algo que no me puedes quitar y es el amor que siento por ti. Wow, eso es un Kiddush Hashem. Y la gente dice que se erizó todo, o sea, y esto es una cosa, un ejemplo de fe que uno lee en los libros, por ejemplo, como Job. Que Job también dice, se rasgó su ropa y dice, me has quitado todo, me has dado todo y me has quitado todo. Desnudo vine al mundo, desnudo me iré de él. Baruch ata Hashem, bendito eres tú Hashem. O sea, bendice a Hashem en la desgracia, así está escrito en el Talmud.
tenemos la obligación de bendecir a Hashem, no solamente por lo bueno, sino también por las cosas malas, entre comillas, que nos suceden. Digo entre comillas porque es un bien de otra categoría que no puede ser manifestado aquí de una forma revelada como una bendición, como siempre lo tenemos. Pero repito esta última frase que tiene que ver con la historia que conté. Dice, sí, podemos querer increpar a Dios por permitir las tragedias, pero abandonar la fe en Dios es inútil. Entonces este hombre dice, me has quitado todo, pero hay algo que no me vas a quitar, y es el amor que siento por ti. Wow. Eso es santificar el nombre de Hashem a un nivel muy grande. Y la verdad que con esa reflexión quiero dejar la clase. No sé si tienen algún comentario. Por acá dicen, el chat dice una consulta, no gira qué acciones debe hacer aquí abajo para aceptar las bendiciones del cielo, qué es lo más importante hacer, cuándo y cómo. Bueno, muy buena pregunta. Eh, la respuesta a esa pregunta está en el comienzo, un no gira. O sea, la persona está en el camino, en su identidad no ágida, tiene que hacer lo que le corresponde como no ágida. Sus acciones, sus acciones son cosas que precisamente dentro de sus 7 leyes tienen recompensa en el Olam Abba, en el mundo venidero. Así está escrito en el Talmud. Todo Noahida tiene recompensa, toda persona que cumple 7 leyes tiene recompensa en el mundo venidero. Ya. O sea, hay otras cosas que son a veces voluntarias, que no están entre las 7 leyes, no es el tema ahorita, pero en verdad, cuando una persona, hay 3 vestimentas del alma, pensamiento, palabra y acción, una persona piensa bien, habla bien y actúa bien, de manera general va a traer precisamente bendición sobre sí mismo. ¿Ya? Va a haber respuesta de estas cosas, pero esto no debe transformarse como lo que acabamos de decir. Bueno, yo estoy pidiendo tal cosa, voy a comportarme así para que Hashem me lo dé. ¿Ya? Porque así siempre, Pecado dice, no seas como aquel que sirva a su amo para una recompensa. Lo que estamos diciendo aquí es que nuestras acciones precisamente crean el recipiente adecuado para entonces poder recibir las bendiciones o poder recibir las cosas que Hashem quiere darnos a nosotros. Entonces, ¿cómo se puede comportar? Pues de manera general tiene que comportarse de manera correcta, tiene que ser justo en todos sus pasos, tiene que cumplir sus 7 leyes y para cumplirlas bien tiene que estudiar entonces a profundidad sus 7 leyes y en la medida que se corrija a sí mismo en esas cosas, pues puede que Hashem envíe precisamente, digo, bendiciones reveladas que la persona se dé cuenta. ¿A qué me refiero? Lo que decíamos hace un momento, a veces parece que pedimos, pero no llega. Parece. Este mundo es un mundo de mentira. Siempre las tefilot, las plegarias tienen respuesta. O a veces simplemente no nos llega lo que pedimos porque tal vez no es necesario para nosotros. O sea, son cosas que ya como quien dice, eso queda del lado de Hashem. Del lado de nosotros, nuestra obligación es comportarnos bien, nuestra obligación es hacer lo que tenemos que hacer, nuestra obligación es, si soy noajida, estudiar a profundidad mis leyes para ser un buen noajida y hacer las cosas bien. ¿Okay? Dice Defeni, muchas gracias por la clase, que enseñanza tan linda el amor a Dios, Baruch Hashem. Así es, José Ángela tiene la mano levantada, adelante. Buenos días, Rabi, a todos, compañeros. Buenos días, buenos Muchas gracias días. por la clase. No prendo la cámara, Rab, porque dice que mi red está lenta y de pronto me saca de Sí, dale, no hay problema. la clase. Bueno, Rap, quería pues contarte que primero pues maravillada de escuchar las historias que nos cuentas y también pues cuando tú contabas la historia del Top que entró a la casa, vino a mi mente la historia del libro de La culpa es de la vaca, algo así, y veía Mm, como muchas cosas que digamos secularmente eh, leemos, vemos, escuchamos, son tomadas de los libros de los sabios, ¿sí? Son copiadas mm, ¿m? Y como arregladas para contarlas de otra manera, ¿m? Pero al final pues viene siendo como igual, porque en realidad la historia es igual, pero ahí el tema fue una vaca. Lo sí. mismo escuchaba una historia que pues en las religiones se le fue atribuida
pues a otro personaje que, pero le escuchaba que fue Moisés el que cuando estaba cuidando, bueno, como pastoreando y todo esto, se le fue una oveja y él fue y la trajo y Hashem vio eso y dijo, él, digamos que en él no hay maldad en él, él no piensa solo digamos, en los grandes, sino en los pequeños. Entonces, como que Dios veía todas esas acciones. Y entonces esta historia es de Moisés, de que tenía un grupo Ujú. grande, se le fue una y fue y trajo la una a su gran rebaño. Entonces, definitivamente, sí, muchas cosas son extraídas pues de del pueblo amado, de nuestro pueblo amado Sí. Israel, y son como añadidas de otra manera para hacer creer la gente, bueno, de otras cosas, a ser adeptos, ¿sí? Bueno, a sus Ujú. fines. Entonces, realmente estos días que hemos encendido las luces en familia y lo comparto con gran alegría, que este año, con este son 5 años que venimos encendiendo las luces y esta es la primera vez que nos reunimos todos, perdón, Ujú. tengo un poquito Sí. de luz. Todos los de la casa, en familia, y hemos estado por los diferentes. Ah, Rap, tú conoces la casa, entonces en un piso Sí. están mis padres, en otro mi hermana, en otro yo y mi hija, pues está aquí cerca. Y así cada día hemos rotado y hemos encendido las luces, hemos compartido, hemos eh, orado, hemos también compartido lo que hemos aprendido y ha sido muy enriquecedor y ha sido de gran alegría para la familia y ver a mis padres ahí con nosotros, a mis hermanos también. Ha sido una gran bendición alrededor de esta fiesta judía que es Hanukkah. Y pues mis hermanos, mi hermano empieza a hacer muchas preguntas, a inquietarse y entonces pues uno se da cuenta cómo Dios empieza en esa chispa divina como a encenderla en él. Y bueno, pues quería compartirte esa alegría que tenemos aquí en la familia en esta Claro que sí. fiesta de Hanukkah. Me alegra mucho, por ahí he visto fotos y la verdad que se ven muy contentos y eso es muy bonito que se convierta en costumbre también de la familia. Me alegra muchísimo. Por favor, Shani. Gracias, Ángela. Bien, por aquí tenemos también, bueno, ahí en el grupo también, en el chat, perdón, Stephanie compartió el enlace para Classroom, donde pueden acceder ahí están todas las clases grabadas, entonces ahí en el chat lo tienen para que aprovechen. Y por acá levantó la mano Shulamit. Adelante, Shulamit. Sí, te escuchamos, Shulamit. Tiene el micrófono cerrado. Baruch Hashem, bendiciones a todos. Sí. Gracias, Sí. Rap. Mire, Rap, el otro día estaba yo una palabra que no había eh, considerado y ahora usted está, bueno, en el estudio de hoy básicamente es con respecto a la fe y me Ujú. gustaría saber cuál es la diferencia entre fe, emuná y bitajón, que últimamente como que me ha comenzado a resonar y a sonar en la cabeza bitajón. Sí. Muy bien, muy bien. Buena pregunta, buena pregunta. Sí, me está entrando aquí una llamada. Eh, ya, sí, la mañana son aquí. Claro, ya. Pues sí, fe, fe es una traducción, vamos a decirlo así. Es una traducción de la palabra emuná. Una traducción que se le ha dado, que como hacíamos hace un momento, es una traducción que se queda muy corta. En el hebreo, las palabras son muy ricas de significado y digamos, no solamente significado, sino todo el concepto que hay detrás. Es como se da acá. La palabra se da acá también se traduce como caridad. La palabra caridad realmente es prácticamente muy baja comparada con lo que es la palabra sedaká realmente. Entonces, acá la palabra fe es una traducción que se le hizo a la palabra emuná, pero la palabra emuná, entonces, simplemente dejando fe de lado, porque fe es una traducción que se hizo, ya entonces entremos en lo que es emuná. La emuná es lo que decíamos, un conocimiento con acción.
Es lo que estábamos diciendo en su momento. La verdadera emuná no es pasiva. La fe, como la gente la entiende, la traducción es muy pasiva, es creer, y es creer. Ya, en cambio acá la verdadera, la palabra de la que viene la palabra fe, de la que tradujeron, es la palabra emuná, y emuná viene de acción, de hacer cosas creyendo, como todo lo que estamos diciendo aquí. Ya, entonces implica demanda una acción del ser humano en lo que hace con la creencia, con la seguridad de que Hashem precisamente está detrás de cada cosa que dirige el mundo. Eso es lo que es emuná, vamos a decirlo así, resumidas cuentas. Ahora, ¿qué es bitajón? La palabra bitajón se puede traducir como seguridad o confianza. De hecho, bitajón en el hebreo moderno es seguridad. Hablando de seguridad me refiero como a la gente de seguridad de un lugar, ¿sí me entiende? Como los de vigilancia. Eso es bitajón en el héroe moderno. Pero lo que significa realmente bitajón es esa confianza en Hashem de que las cosas, aunque uno no las entienda, Él hace las cosas para bien. ¿Dónde se conecta un poco esto, por ejemplo? Es lo que decíamos un momento, una persona puede pedir, pedir, pedir y no llega a la respuesta, o no, aparentemente no llega, o no, la persona no lo percibe. Entonces, ahí donde el bitajón tiene que estar presente, la confianza en que todo lo que está haciendo, todo tiene un propósito, todo lo que yo estoy expresando a él también no es en vano, toda mi tefilot, mi plegaria, mi alabanza, etcétera, no es en vano, pero tengo la seguridad entonces de que él, como creador único, él está dirigiendo el mundo según una supervisión exacta y divina y perfecta. También la confianza de que él está en cada una de las cosas que hacemos, la confianza en él, es decir, voy a emprender también un negocio. Entonces, es la confianza primeramente en él, de que todo me salga bien. Ya, miren, por ejemplo, Isaac iba, cuando le trajeran a su esposa, él estaba rezando en el campo. Entonces, él estaba rezando por ese acontecimiento que se iba a dar de recibir a su esposa. Entonces, antes de que él recibiera a su esposa, él estaba rezando por eso. Entonces, como poner un paso adelante de las cosas que voy a hacer, mi confianza en Dios. Eso es bitajón, mi confianza de que todo va a salir bien, de que todo va a salir según su voluntad. Entonces, eso como de manera muy simple es lo que podemos traducir como bitajón. Podemos hacer toda una clase de lo que es emuná, podemos hacer toda una clase de lo que es bitajón, pero en palabras muy simples, esas son como las diferencias y se conectan, al final de cuentas, Emuná y Bitajón se conectan un poco. Fe, lo dejo como una traducción, pero Emuná y Bitajón van muy de la mano. ¿Ok? ¿Está bien allí? ¿Alguna otra pregunta o está claro, sí? Bien, bueno, vamos a dar la palabra aquí a Edgardo. Edgardo que levantó la mano y con él terminamos por hoy la reunión. Adelante, Edgardo. Bueno, shalom, buenas tardes. Muchas Buenas gracias, tardes. Rabino, por su tiempo y por su disertación. Bueno, yo lo que quería era decir un pequeño testimonio referente a todo esto que se está tocando. Ujú, Y es que he tenido algunos problemas de salud. Tengo un problema de salud como desde hace como más de 30 años. Y ujú, bueno, yo desde que estaba en la idolatría haciendo rezo y nada, no pasaba nada, ni coquito, haciendo esos rezos. Después cuando llegué a esta fe, empecé a estudiar los jardines de Breslev y yo dije, bueno, voy a empezar a tratar de corregir de raíz las ujú, transgresiones, no sé qué es lo que pasa. ujú, Y bueno, después de como 2 años de rezo, rezando por ese problema como media hora al día, 1 hora al día, desde hace como 6 meses fue que vino a recibir respuesta. ujú, Entonces, eh, también otra situación, esa tiene un poquito menos, como 25 años. Una situación que la verdad es que no le veía luz. Y, ujú. y apenas hace como 3 o 4 meses fue que estoy recibiendo respuesta. También rezando una media hora, 1 hora al día por la situación. Entonces, bueno, lo que les quiero decir es que no hay que desanimarse.
así pasen los años que pasen. Lo que hay es que trabajar en uno mismo y hacer rezo, y si hay que rezar media hora al día, media hora al día, si es una hora al día, una hora al día, pero hay que trabajar. Creo que eso es lo que Hashem quiere de nosotros. Rezar y actuar, Entonces, exactamente. también, claro, actuar. Sí, sí, por supuesto. De hecho, mi primer problema, el que les acabo de contar, gasté muchísimo dinero en médico, en medicina, nada, no pasaba nada. Pero con la plegaria, con mucha plegaria y correcciones y pidiéndole al Eterno que me muestre qué es lo que tengo que corregir. Bueno, desde hace como 6 meses ya salí de este problema a nivel de salud que les comento. La educación, me alegra mucho que estés mejor de salud y otra oración que haya mucha salud de los 120 años, muchas bendiciones para todos también, alegría, emuná y todo lo bueno para cada uno de ustedes. Gracias por también participar y comentar. Los dejo por el día de hoy. Gracias, Edgardo. Y bueno, que tengan un bonito resto de día, una bonita semana, muchas bendiciones.